Hola, buenos días. Continuamos con los videos de la evolución del sistema inmunitario y de la respuesta innata. En la parte anterior vimos la inmunología comparativa y pues quedó claro de que el humano tiene cierto tipo de respuestas de células y de mecanismos para reconocer lo extraño de lo propio, para inactivar de manera inmediata cuando entra algún microorganismo a través de moléculas efectoras como el complemento, anticuerpos, etcétera, pero que también a todo esto hay contrapartes en los invertebrados, incluyendo algunos tipos como la hemolina, que son miembros de la familia de las inmunoglobulinas, que parecen y actúan exactamente como si fueran anticuerpos, es decir, se producen a demanda cuando hay una infección y se pegan al patógeno y lo opsonizan para que sea fagocitado y activar mecanismos microbicidas. Ahora vamos a ver un aspecto central en la aparición de la respuesta adaptativa. Ya habíamos comentado que solamente los organismos vertebrados con mandíbula son los que poseen el sistema adaptativo y que la respuesta adaptativa tiene una característica súper importante: la presencia de células con receptores clonales, y que en el humano esas células son los linfocitos T y los linfocitos B, y esos receptores son el TCR y el BCR respectivamente. Pues el BCR se le llama así cuando es de membrana, y cuando se libera pues son los anticuerpos que ya conoces tú, que hay de varios tipos. Entonces ve, hace unos 500 millones de años surge en el planeta ese antecesor o ese ancestro de los vertebrados con mandíbula. Ya no existe, pero se han encontrado fósiles de otros sucesores que también vienen del original, como por ejemplo los placodermos, esta especie como de tiburón ancestral, y que se tienen claramente registros fósiles de su estructura anatómica y de la mandíbula que poseen, ¿no? Sin embargo, a pesar de que el placodermo ya no existe en la Tierra, pues hay descendientes evolutivos de ellos, como por ejemplo las rayas, las mantarrayas y los peces ratas. Estas criaturas son muy antiguas. Uno generalmente le llama cuando a algo que ha vivido durante tanto tiempo fósil viviente. Pues no son fósiles porque no están muertos, son seres vivos actuales, ¿no? Pero hace referencia a esa expresión a que son muy antiguos en el planeta. Cientos de millones de años, qué sé yo, ¿no? Bueno, entonces, en estos organismos que han permanecido prácticamente invariantes, pues ya demostraron que su sistema inmunitario es súper efectivo porque han soportado cualquier cantidad de cosas en este planeta, desde extinciones se han llevado entre las patas a cientos o miles de especies, y ellos siguen como si nada. En cambio, pues el humano pues no tiene mucho en el planeta y falta ver que su sistema inmunitario sea el mejor. De lo que no hay duda pues es que el sistema inmunológico del humano pues es muy complejo, muy sofisticado. Pero inclusive estos tiburones cornados pues tienen linfocitos T, así como tú y como yo, ¿no? De hecho, mira, aquí ponen un tiburón acostado y podemos ver claramente que el tiburón tiene dos lóbulos del timo. Pues tú también, pero están unidos, ¿no? Y aquí está el vaso, pues tú también tienes aquí el vaso anatómicamente colocado. ¿Tú crees que esto es una coincidencia? Pues no creo que sea una coincidencia, ¿verdad? Eso nos indica pues que nosotros pues, venimos de otras especies y que prácticamente no tenemos nada nuevo, sino que solamente tenemos algo más complejo y elaborado. Y pues te decía que esos receptores clonales son los que le dan la característica a la respuesta adaptativa, porque son muy específicos. En la primera parte hablamos de que el repertorio de anticuerpos o de TCRs es inmensamente grande, del orden de 1 por 10 a la 9 diferentes especificidades, y que eso es posible no porque haya 1 por 10 a la 9 genes que codifiquen para cada una de esas variantes, que en este caso lo que ocurre es una recombinación somática, algo que solamente ocurre en los linfocitos T y en los linfocitos B al momento de que se generan ambos en la médula ósea. Te voy a recordar, por ejemplo, la estructura de un anticuerpo, seguramente ya la sabes, pero tiene 4 cadenas, dos largas y 2 cortas. Tanto las largas como las cortas poseen una región que se llama constante, porque no importa el linfocito que tenga este anticuerpo,
Esta secuencia aminosídica es la misma en todos los leucocitos de tu cuerpo, no cambia. Pero en cada leucocito de tu cuerpo, esta región que está aquí sí es diferente en cada uno de ellos. De estas regiones puede haber hasta 10 a la 9 diferentes especificidades, porque este es el sitio de reconocimiento al antígeno. Quiere decir que en tu cuerpo hay miles de millones de diferentes linfocitos que tienen estos anticuerpos, y que si entra un antígeno con forma de estrella, seguramente habrá un linfocito que reconozca a ese antígeno, o 10 o 15, poquitos o algunos, nunca muchos, porque pues el repertorio que se forma es al azar. Pero una vez que ese antígeno estrella es reconocido por un linfocito B que tiene una región variable específica para esa molécula, pues prolifera y genera un ejército de clones, así como en la película de Star Wars, que al Mandaloriano lo clonaron para hacer un gran ejército de guerreros. Pues cuando un linfocito B encuentra su antígeno, lo primero que hace es activarse y proliferar como un loco. Ahora se genera un ejército de clones. Por eso se llaman receptores clonales. Y por supuesto, ese linfocito que se activó va a generar muchos idénticos a él, no diferentes. Recuerda, en tu cuerpo hay millones y millones de linfocitos que llevan receptores con diferente especificidad. Pero una vez que uno de ellos se activa, va a tener descendencia idéntica a él, de ahí el nombre de clones, ¿no? ¿Cómo es posible que se puedan formar tantas variantes de una proteína? Esto supondría que el genoma del humano sería inmensamente grande, pero no es así. Lo que pasa es como una especie como de tómbolas. Cuando un linfocito B o T acaba de nacer en la médula ósea, entonces de inmediato le piden que entre al sistema de tómbolas. Mira, aquí vemos que el anticuerpo, este que está acá, la región variable que se le llama, está formado por segmentos, unos que se llaman J, otros que se llaman D2, D1, también tienen unas interfaces que se llaman de unión de diversidad, y un segmento final que se llama B. Pues cada una de estas regiones está formada por un segmento chiquito de DNA, segmentos genéticos se llaman, como si fueran mini genes en pocas palabras. Entonces, imagínate que del J existan, por ejemplo, 50 variantes, y las 50 variantes del J pues van a ir una tras otra, tras otra, tras otra. Y que del D existan 40 variantes. Y que del B existan 200 variantes diferentes. Este segmentito chiquito tiene una secuencia de nucleótidos y codifica para una región de la proteína, la de acá, diferente al que sigue y al que sigue y al que sigue y al que sigue y al que sigue. Entonces cuando nace el linfocito, todo lo que le dicen es, selecciona un J, así como lo podemos ver en esta imagen que está aquí. Y entonces digamos que agarró el J3, selecciona un D y agarra el J2, y selecciona un B y agarra el J1. Pues entonces será J3, D2, B1. Esa es una combinación. ¿Y qué va a hacer con el resto del DNA, del cromosoma, que incluye del B2 al B200, por ejemplo? La va a cortar y la va a desechar. ¿Y qué va a hacer con la información genética que está entre el B1 y el D2? Toda esta región también va a ser cortada y va a ser expulsada de la célula. Lo mismo con la región que no fue elegida. De tal manera que después de esta recombinación somática que ocurre solamente en los linfocitos, pues en lugar de tener una cadena gigantesca como está acá, solamente va a quedar lo que él eligió por sorteo. Una región J, una región D y una región variable. Eso ocurrió para este linfocito y el resto de lo que no usó fue descartado. Por esa razón, cuando este linfocito en específico se activa y prolifera por mitosis,
pues toda la descendencia de él va a ser idéntica. Ya no va a tener opción de seleccionar nada, porque lo que no fue seleccionado por él fue expulsado de la célula. De esta forma, se pueden formar una tremenda cantidad de combinaciones. El J1 con el D1, con el B1. J1 con D2 y con B1. J1 con D3 y con B1. La cantidad es enorme de combinaciones y por eso es al azar, y eso resulta en un repertorio de especificidades de la región variable que son capaces de reconocer a prácticamente cualquier cosa que exista. O sea que si un día llega un virus de Marte, ese virus va a acabar con la humanidad. Pues obvio no, porque en tu cuerpo se están generando linfocitos que son capaces de reconocer cualquier cosa. Alguno de ellos será capaz de reconocer a esos antígenos del microbio marciano, y entonces va a montarse la respuesta inmunitaria como cualquier otro microbio de la Tierra. Es un ejemplo nada más, por supuesto. ¿Cómo ocurrió esto en la evolución? ¿Por qué solamente los vertebrados con mandíbula son capaces de tener células con receptores clonales, los linfos T y los B, con su TCR y BCR respectivamente? Pues nadie lo sabe. Eso ocurrió de una manera contundente, concertada. No hay, digamos, un eslabón perdido que se haya encontrado o que se suponga que existió. No hay nada. Simple y sencillamente los invertebrados no lo tienen, y tampoco los vertebrados sin mandíbula. Y de repente un buen día aquellos que tuvieron mandíbula también tuvieron un sistema inmunológico adaptativo. La verdad es que esto es un gran misterio todavía para la inmunología, y hay mucho trabajo para hacer para tratar de explicar ese tipo de cosas. Sin embargo, ¿habrá contrapartes de esta respuesta adaptativa en los invertebrados? Y la respuesta, por increíble que parezca, es sí. No es la misma, pero sí hay una contraparte. Digamos que es una versión más primitiva de lo que vemos en nosotros. ¿Por qué? Porque hay unas células que parecen linfocitos, linfocito-like, ¿verdad? Pero que no son linfocitos. Inclusive hay unos que parecen que son linfocitos T, hay unos que parecen que son linfocitos B, y sobre estas células también hay receptores variables que también se forman por recombinación somática cuando estas células se forman en sitios que son parecidos, por ejemplo, a los que tenemos nosotros. Un ejemplo de ello pues es estos receptores de linfocitos variables que ocurren en las lampreas. Igual, ¿cuál es la diferencia? Que el número de repertorios de especificidades de estas moléculas es muy, pero muy limitado. Por ejemplo, 100 posibilidades de variación, nada más, hasta ahí llega, ¿no? Eso sí, son al azar, pero no sabemos por qué es tan poquito el repertorio en ellos y por qué es tan grande en nosotros. Seguramente porque ellos no tienen la enzima que es capaz de codificar, la RAG, que es capaz de llevar a cabo esa recombinación genética tan diversa como nosotros. Pero aquí están los receptores variables de esos tipo linfocitos A y tipo linfocitos B, que parece que simulan anticuerpos y TCR, pero no lo son, ¿verdad? Por si no conoces a la lamprea, pues son como las sanguijuelas de los peces. Mira la boca, le sacan sangre a los peces, ¿no? Muy parecido con ellos. Y pues hay muchas teorías que tratan de explicar cómo apareció este formidable sistema de generación de receptores clonales, pero en realidad no ha habido nada que apoye ninguna de las teorías, así que seguiremos en espera de una respuesta o una teoría que sea muy convincente. En pocas palabras, pues el humano, como te diste cuenta, pues tiene mecanismos que ya existen en otros seres vivos, invertebrados o vertebrados sin mandíbula, y que aunque no sean lo mismo, hacen las mismas funciones. El ejemplo clásico del bochito y del Ferrari. Ambos son para transportar a una persona, ambos son para transportar objetos. Aunque uno sea muy complicado y sofisticado y elegante y el otro no, pero las funciones centrales permanecen tanto en los seres invertebrados como en nosotros. De ahí pues que podemos analizar esta tablita comparativa y ver qué tienen los invertebrados y qué tienen, por ejemplo, los vertebrados, incluyendo aquellos que ya tienen mandíbula, como los mamíferos.
Con respecto a la innata, pues ya quedamos que esta la tienen todos los seres vivos, así que los fagocitos son ubicuos, son universales, todos los tienen porque es un mecanismo de defensa central. Las células NK, mira, inclusive algunos gusanos inclusive la lombriz de tierra puede tener células NK y por supuesto todos los vertebrados. Si hablamos de los anticuerpos, pues ya vimos que solamente son exclusivas de los vertebrados con mandíbulas, pues los anticuerpos son exclusivos de este tipo de seres vivos. ¿Y cuál es la diferencia entre algunos organismos, como por ejemplo los tiburones? Pues solamente tienen IgM. Y luego los anfibios tienen dos tipos de anticuerpos. Y luego los reptiles, tres. Los pájaros, tres. Y los mamíferos, como nosotros, cinco. Y hay algunos que tienen hasta 8. Es decir, va aumentando la diversidad de estos anticuerpos, pero todos los anticuerpos hacen exactamente lo mismo, opsonizar para facilitar la remoción de los patógenos. Y si hablamos de linfocitos T y B, pues son las células que tienen los receptores clonales y solamente se encuentran en los vertebrados con mandíbula. Bueno, entonces les recuerdo las páginas donde nos pueden encontrar para buscar más información acerca de nosotros. Y sería todo de la parte de la evolución del sistema inmunitario. En la siguiente serie de videos vamos a ver ya las características propias de la respuesta innata. Que tengan buen día.